Buenos días, el día de hoy estamos en otro de nuestros programas Charlas Filosóficas. El día de hoy quiero presentarles especialmente a nuestros invitados. Él es Marcus Henkel, de la Universidad Autónoma Mexicana, y Ernesto Franco, también egresado de la UNAM, ambos doctores en filosofía. Y bueno, ahora quiero presentarles especialmente a nuestro invitado principal de esta noche, que es Paul Karlsgraven. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes de entrar con tu libro más, de entrar de lleno en este tema de tu libro importante, de Tratado contra el Método, quiero retomar un poco de tu biografía, ¿te parece? Si es necesario, adelante. Bueno, naciste en 1924, Paul, en una familia vienesa. Eran tiempos difíciles después de finalizar la Primera Guerra Mundial. Cuando entraste al colegio, todo te parecía como muy extraño, pero al mismo tiempo pues, encontraste la lectura, una de tus más grandes pasiones. Y bueno, en tu juventud estudiaste teatro, historia, retomaste interés en las ciencias naturales y estudios, especialmente en estudios de física y astronomía, doctorándote finalmente en física. A la filosofía también ha llamado tu atención. Posteriormente dedicó por la Universidad de Natal, ahí fue donde te... Sí, bueno, pero pues pasemos al libro. Pasemos al libro. Ok, pues pasemos al libro, pues entonces, cuéntame. Por favor, a eso vine. Ok, no te molestes, vamos a hablar del libro. Solo era para retomar, porque tu vida es muy interesante, pues. Gracias, pero no importa, no tiene mayor relevancia, por favor. Entonces, retomando tu libro más reciente, Tratado contra el Método, cuéntanos cómo da inicio esta obra. Bueno, cuando comencé a escribirlo, más o menos por 1974, advertía ciertas incongruencias en las explicaciones tradicionales de la ciencia, que se observaban en áreas especiales de la misma, pero no tenían una visión clara, así que después de unos 8 años, cerca de 1982, con más precisión establecí que con respecto a la ciencia había dos problemas principales. El primero, ¿cuál es su estructura, cómo se construye y cómo evoluciona? La siguiente problemática era cuál es su peso específico comparado con el de otras tradiciones y cómo se juzgarán sus aplicaciones sociales. Entonces, ¿qué solución planteas a estos problemas? Bueno, al primer problema contesté que la ciencia no presenta una estructura como tal. Esto significa que los científicos, al resolver un problema, pueden utilizar de manera indistinta un procedimiento u otro. Adoptan sus modelos o métodos de acuerdo al problema en cuestión, en vez de considerarlos como condiciones rígidamente establecidas para cada solución. Entonces, no hay una racionalidad científica que pueda considerarse como guía para cada investigación. Lo que sí hay, en cambio, son normas obtenidas de la experiencia, sugerencias heurísticas, o sea, investigaciones o descubrimientos, disparates metafísicos, concepciones del mundo, restos y fragmentos de teorías abandonadas que retoman los científicos para desarrollar sus investigaciones. Entonces, ¿esto significa que es posible tener teorías racionales que faciliten modelos sencillos para la resolución de problemas científicos? Bueno, yo no dije eso. De hecho, hay algunos métodos tomados en cuenta al hacer investigaciones, pero pretender que son la base de la ciencia no es del todo aceptable. Ok, ya entiendo. Entonces, ¿qué me dices de la clase revolucionaria que mencionas tú en este libro? Claro, para mí la clase revolucionaria son aquellas personas que buscan desarrollar la ciencia y para lograr su objetivo deben de ser capaces de dominar todas las formas y aspectos de la actividad social sin excepción. Es decir, debe entender y aplicar no solo una metodología en particular, sino cualquier metodología y cualquier variante que se puedan imaginar. Además de estar preparados para pasar de una a otra de la manera más rápida e inesperada. Pues, ¿no es esto muy complejo? Pues sí, estamos hablando de conocer el mundo y esto significa que es un medio muy complejo realmente para poderse estudiar. Esto abarca desarrollos sorprendentes e imprevisibles, exige procedimientos complejos, desafía el análisis basado en reglas establecidas de antemano y tiene en cuenta las condiciones siempre cambiantes de la historia. Pero entonces, ¿cómo es posible que algunos científicos logren pues explicar
esto con solo un método? Bueno, realmente lo que pretenden es pensar que estudian hechos puros o desnudos. Sin embargo, no se dan cuenta de que cuando estudiamos el mundo, estamos tratando hechos que ya están interpretados y son teóricos. Por eso te digo que en un solo método no va a ser posible. ¿Esto se relaciona con la opinión en cuanto a la educación científica? Bueno, siguiendo mi propuesta, así sería. Porque para mí la educación científica apunta a este objetivo de simplificar el mundo y por tanto la ciencia a través de un proceso compuesto por 3 pasos, que serían: el primero, se define un dominio de investigación; el segundo es separar del resto de la historia. Por ejemplo, la física se separa de la metafísica, o sea, son cosas totalmente distintas, y recibe una lógica propia, y después se entrena en esta lógica condicionada a quienes trabajan en ese dominio. Entonces, con esto se consigue que las acciones de los científicos sean, digamos, sean más uniformes, pero a la vez se congelen en el cambio, en la historia. Claro, ya vas entendiendo. Ahora, te diré que otra forma de estudiar hechos puros es intentar evitar el contacto de la religión, la metafísica, el sentido de humor, la opinión, las creencias y el trasfondo cultural con la actividad científica. Pero me pregunto, ¿es deseable apoyar esta tradición? ¿Deberían transferirse a esta todos los derechos para que se ocupe del conocimiento, de manera que otros métodos sean excluidos? ¿Qué respuesta se da? Un rotundo no, por 2 razones. El mundo que deseamos explorar es una entidad desconocida. La educación científica como esa está en conflicto con la individualidad, que es aquella que nos permite generar seres desarrollados que a su vez hacen que la ciencia avance. Hasta el momento me has hecho recordar que eres un filósofo anarquista. Pero por supuesto que lo soy, y no porque esté a favor de cualquier tipo de restricción o porque pida que el individuo se desarrolle libremente desocupándolo de leyes, obligaciones o deberes, o que acepte sin protesta alguna todos los rígidos criterios que científicos y lógicos imponen a la investigación, sino porque considero que para lograr el verdadero progreso de la ciencia y de la sociedad es necesario que surjan nuevas alternativas o concepciones de lo que es la ciencia, y por tanto estoy en contra de la idea de que existan estándares invariables de racionalidad en cualquier campo, porque para mí no existen principios universales de racionalidad científica. El crecimiento del conocimiento es siempre peculiar y diferente. También defiendo firmemente el valor de que la inconsistencia y la anarquía en la ciencia, ya que, bueno, por una combinación de crítica y tolerancia de las inconsistencias y anomalías, a la vez que absoluta libertad, son los mejores ingredientes de una ciencia productiva y totalmente creativa. Bueno, a ver, detente un poco, ya que esto pues, nos lleva a un principio fundamental, ¿no? Plasmado en el Tratado contra el Método, ¿cierto? Exactamente, a eso mismo los quiero llevar. Mira que si eres inteligente. Ya lo empezaba a dudar un poquito. Bueno, no importa. Ay, pues. Como bien dices, para mí el único principio universal de la ciencia es todo permitido o todo sirve, entre comillas, ambos términos. O simplemente todo se vale. Como lo quieran llamar, da lo mismo. Lo importante es que este nos dice que los criterios de experimentación, verificación, observación, medición, etc. han sido transformados de una generación a otra, de forma que sugiere que cualquier juicio general o universal que tendiera a agruparlos en una sola categoría sería totalmente un error. Esto nos lleva de nuevo a los dominios del principio de la inconmensurabilidad, que es un concepto utilizado por Kuhn, que denotaba la imposibilidad de comparación de 2 teorías cuando no hay un lenguaje teórico común. Si 2 teorías son inconmensurables, entonces no hay manera de compararlas y decir cuál es mejor o cuál es correcta. Es decir, no solo los estándares científicos son peculiares a ciertas condiciones sociales e históricas, sino que debemos abandonar toda intención de evaluar una teoría comparándola con otra para encontrar cuál es la mejor. Nada perdemos en términos de metodología y, sin embargo, podemos ganar una nueva perspectiva que la teoría dominante no permita. Y no la mejor teoría o la más útil. Es posible iniciar el trabajo científico formulando hipótesis que contradigan teorías científicas, sólidamente confirmadas o resultados experimentales corroborados hasta el momento.
La proliferación de teorías o pluralismo teórico es benéfica para la ciencia, mientras que la uniformidad teórica favorece el dogmatismo e inutiliza el poder crítico de los científicos. Ahora bien, decir que la ciencia es lo mejor o la única forma de obtener conocimiento de la realidad es pura propaganda que busca garantizar el status quo y el puesto privilegiado que tienen en la sociedad, tal como lo hace la religión. Es exactamente la misma manera. Muy bien. ¿Alguno de nuestros especialistas en el panel tiene algo que comentar al respecto? Sí, yo tengo algo que agregar. Pero Feyerabend, ¿cómo es posible que pretendas decir que todo se vale para lograr el progreso de la sociedad y de la ciencia? Si John Kuhn, ya que tú lo mencionaste, dice lo que en realidad se requiere es generar un lenguaje común para todas las ciencias que permitan su unión e interdependencia para que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a la misma y por tanto sean capaces de generar un avance real para la ciencia. Además, apelando a Karl Popper, a quien sinceramente yo admiro, no es posible estar retomando cualquier teoría o método previo, si ya se han falseado y resultado rechazados. ¿Para qué quieren reutilizar metodologías que no sirven? Esto debería desecharse por completo y comenzar nuevas. Entiendo su punto, doctor Ernesto. De hecho, lo que yo quiero darles a explicar es que cualquiera, independientemente de su educación o su lugar en la sociedad, puede hacer una aportación válida. Desde un niño pequeño, una persona analfabeta, todos pueden, por el simple hecho de poder razonar. Ayudar al avance científico en cuanto al lenguaje, como lo mencioné, solo es una manera de que los científicos mantengan su status quo y su puesto privilegiado en la sociedad. Es una manera de crear una separación entre ellos y todos los demás. Retomando Popper, de manera similar, toda teoría anterior, falsa o verdadera, tendrá repercusión en el avance del pensamiento científico, por lo que no puede ser desechada. Muy bien, ¿alguien más tiene algo que agregar? Sí, a mí me gustaría comentar lo que tú nombras el principio fundamental de la ciencia, que es este famoso todo sirve, el cual mencionas en tu más reciente obra. Según lo explicas en tu libro, todo sirve excepto la religión. ¿Por qué? Porque la religión es algo que nos es impuesto, es algo que nacemos y nuestros padres, toda la gente que nos rodea, nos impone una religión con dioses preestablecidos, con reglas preestablecidas. No es algo que salga de nosotros mismos. Por eso no es válido, porque el principio fundamental del todo sirve es todo lo que salga de nosotros mismos sirve. Pero esto para mí es una gran contradicción de raíz, porque a fin de cuentas todo lo que pueda salir de nosotros está influenciado o se basa en principios, en leyes, en teoremas, etcétera, etcétera, que ya fueron formados desde antes. Es imposible tener un pensamiento puro. Ok, te lo voy a poner de esta manera. En la física, en efecto, nos enseñan reglas ya preestablecidas. Antes del siglo XX se enseñaba la física newtoniana y nada más, pero a un físico se le enseñaba a razonar y a entender lo que se le es expuesto. En cambio, en la religión no somos invitados a entenderla. Nunca se nos plantean las preguntas ¿por qué o para qué? Así que no hay espacio para que un individuo salga de los dogmas preestablecidos. Entiendo que es un punto complicado, pero ten la certeza de que estoy seguro de lo que afirmo. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido volando, así que queda la pregunta en el aire. ¿Usted cree que para lograr un verdadero progreso científico y social se debe descartar la religión de la actividad científica? Pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego.